Como saben, como les hemos venido contando, el día 10 comenzaba el juicio por el triple asesinato de Chiloeches. Es un hecho tremendo el que sucedía allí, que se ha estado juzgando desde el 10 hasta el 17. Después el jurado popular, si no me equivoco, tras 3 días de deliberación, hacía públicas sus conclusiones y quedaba visto para que la juez dicte sentencia. Lo hemos estado siguiendo y también lo han estado siguiendo desde la redacción del Heraldo de Linares, pues porque este juicio se ha estado emitiendo para los medios por streaming y es por eso por lo que vamos hasta la redacción del Heraldo de Linares a hablar con el director de este digital para que nos cuente sus impresiones. Muy buenos días, Roberto Mangas, director del Heraldo de Linares. Bienvenido a Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí un día más contigo y con todos tus oyentes, que cada vez son más, lo cual nos alegramos mucho en este foro de libertad que tenemos contigo en Es Radio. Tú también has seguido, evidentemente, el desarrollo de este proceso que comenzaba el día 10. Sí, por supuesto. Además, tenemos que decirle a todos tus oyentes, igual que le hemos dicho a los lectores del Heraldo de Henares, que en estos momentos convulsos de involución democrática, de marcha atrás en las libertades y de enfrentamiento provocado desde el poder político hacia un poder del Estado, que es el poder judicial, que es el que está sosteniendo la democracia frente a Sánchez y frente a la locura esta autocrática que nos gobierna. Pues el juicio este es un mero acto simbólico de esta libertad, de defensa que hace el Poder Judicial respecto a la autocracia que se nos quiere implantar. Mientras el poder político censura, mientras el poder político marca prensa independiente, la margina, mientras el poder político hace listas negras, mientras el poder político aupa a los suyos, el poder judicial, regido por los principios de justicia, legalidad e independencia, pues dicta sentencias como la que ha dictado tanto en el caso este que hablas de Chiloeches, como en el caso del fiscal general del Estado, y sobre todo cómo lo hace. Los periodistas hemos podido seguir en streaming, en directo, todos los días, los 10 días, 11 días que ha durado el juicio entre las deliberaciones del jurado y demás, todo lo que ha ocurrido en la sala de audiencias del tribunal. Hemos podido asistir a las declaraciones de todos los testigos, de todos los imputados, de todos los peritos, de los guardias civiles que intervinieron en la investigación con luz y taquígrafos, en directo. Hemos recibido puntualmente cualquier información, nos han aclarado cualquier duda que tuviéramos los periodistas respecto al procedimiento. Traslada esto, José Luis, a la clase política, donde hay censura, donde hay ocultación, donde hay conspiraciones, donde... eh, por eso tú me conoces bien como firme defensor de la democracia y de la separación de poderes. Hoy podemos decir con cierta preocupación, pero también con alegría, que gracias al Poder Judicial la democracia española se sostiene fuerte y sana. Por eso la vergonzosa manifestación de este fin de semana de gente apoyando a un delincuente condenado en firme por el Supremo por revelar datos reservados de una persona por intereses políticos, entristece que haya gente todavía con tanta amargura, con tanto odio, con tanto rencor, como para desear tiempos pretéritos donde no había democracia, donde el poder político decidía a quién se condenaba y a quién no se condenaba. En el juicio del caso de Chiloeches, además, afortunadamente, con la ley del jurado, ha sido un jurado el que ha determinado la culpabilidad o no de los tres acusados, a saber, Fernando, que fue el que dio las puñaladas a los tres miembros de la familia, al padre, a la madre y a la hija, de forma además cruel, inhumana y gratuita, ¿no? No necesitaba matar a nadie para robar y, de hecho, quitando la primera persona que lo sorprendió de alguna manera, aunque no se enfrentó a él, según el jurado, como quiso hacer creer el abogado de, de pago de este señor, de Fernando, ¿no? Tanto la madre como la hija, una acostada en la cama, desnuda, de espaldas, durmiendo, y la hija corriendo por las escaleras, que no suponía ningún peligro. Entonces, ahora este criminal se enfrenta
a la pena de prisión permanente revisable y 2 más de asesinato. Y es una diferencia muy sustancial, dirán los oyentes. Bueno, ¿qué más da? Una de prisión permanente si en 20 años está en la calle, 2 de asesinato, se juntan todas. No, 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 no. Lo que pretendía el abogado, aunque reconocieron los hechos, era que se condenara por una de homicidio, que era el padre, porque supuestamente iba drogado y se enfrentó a él, cosa que ha desmentido el jurado, después de escuchar todas las pruebas, que es lo que tiene que hacer la gente antes de manifestarse y decir tonterías sobre juicios que ni conoce, no solo en el de Chiloeche, sino en el del fiscal general del Estado, por ejemplo, ¿no? Y a los otros dos, a 5 años de prisión, más o menos, le caerá uno por cómplice y otro por cooperador necesario. ¿Y por qué decimos que no es lo mismo que se le condena una pena de prisión permanente revisable, que la izquierda estaba muy en contra de estas penas, incluso para los violadores y asesinos? No sabemos muy bien por qué, ¿no? Siempre amigos de los delincuentes. Porque si se le condena la pena de prisión permanente y no a 3 asesinatos, sino a 2 más una pena de prisión permanente, cuando termine de cumplir la pena de prisión permanente empezará a cumplir la de los asesinatos. Sin embargo, si son 3 asesinatos o 2 asesinatos y un homicidio, se le haría una refundición de penas y saldría mucho antes. Es decir, tendríamos a este sujeto mucho antes por las calles de Chiloeches, de Guadalajara, de Pío, de donde fuera. Y sujetos criminales, asesinos como este, condenados por el jurado, los queremos lejos, muy lejos de la sociedad, muy lejos de nuestras casas. Luego, qué decir, pues del chofer, yo creo que era el más tonto de la cuadrilla, el que le llevó a la casa, y bueno, se le ha condenado solo como cómplice. Se ha librado de la condena por cooperador necesario, que sería mucho más. Quizá le caigan 2 o 3 años, más el tiempo que estuvo ya en prisión, quizás salga pronto. Y el tercero, el exnovio de la chica, este sí que produce un horror y una crueldad terrible. O sea, eres novio de una criatura, de una chica de 20 y pocos años, y Pergeñas, con 2 amigos tan yonkis como tú, ¿no? Entré en su casa a robarle a los padres de tu novia. O sea, es algo inaudito. Entonces, José Luis, 2 cosas. El Poder Judicial funciona bien cuando lo dejan y cuando no se intentan inmiscuir en él, da imagen de independencia, de libertad y de transparencia, cosa que la clase política cada día menos, ¿no? Y tercero, las instituciones funcionan y estos 3 criminales van a ir a la cárcel, uno de ellos para mucho, mucho, muchísimo tiempo. Ujú. Estaremos muy pendientes a esta sentencia que no sé si es esta semana cuando será pública. Bueno, la ley establece unos plazos para dictar sentencia una vez que la juez tiene el veredicto, que por cierto el veredicto tuvo varios vaivenes, incluso se mandó recluir de nuevo al jurado en el hotel donde estaban, porque había habido un fallo en la segunda, hacer un veredicto a un jurado, la gente no lo sabe, no, es culpable o inocente, no, 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 no. Había 40 preguntas que tenían que contestar, algunas de ellas con muchas subsecciones, y de hecho una pregunta tenía 40 repreguntas dentro de la propia pregunta. Y todas ellas, 100 y pico preguntas, una a una, la tienen que ir contestando los 9 miembros del jurado, poniéndose de acuerdo para ver si sí, no, bueno, vale, blanco, negro. Y una vez que llegan a un mínimo que establece la ley para culpabilidad o no culpabilidad, ¿no? Por eso la lectura del veredicto del jurado por el jurado fue apasionante, cuando el miembro portavoz no iba leyendo a la primera pregunta: 9 miembros, sí, no, blanco, negro, no, culpabilidad, culpabilidad. Es muy complicado. Además, es una cuestión que es de civismo total, de renunciar durante 10 días, como bien has dicho, José Luis, a tu vida particular, privada, familiar, para estar desempeñando esta función de jurado. A veces se equivocan, lo hemos dicho aquí, muchas veces se equivocan, pero para eso está la presidenta del Tribunal del Jurado, que en este caso es la presidenta de la audiencia, que puede corregir o no, o incluso anular el veredicto. En este caso no solo lo anuló, sino lo dio por bueno, y ahora ella tiene que redactar la sentencia en función de lo que ha dicho el jurado. Puede Mm. tardar 3, 5, 10, 15, 20 días, dependiendo de la complejidad. En este caso entendemos que son 3 asesinatos con 3 culpables, ¿no? Con 3 acusados, uno de ellos de los 3 asesinatos, otros 2 del robo con fuerza y violencia en casa habitada. Entonces, pueden tardar más o menos, pero yo creo que en unos 10 días desde el veredicto tendremos sentencia. Ujú.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, también muy pendientes. No es este el único tema del que te queríamos preguntar. Hay otro que también nos ha llamado mucho la atención de cuantos hemos visto en el Heraldo de Henares, y es el que hace alusión a la admisión de parte del recurso del el exalcalde de Fontanar, que podría finalmente librarse de ir a prisión, ¿no? Bueno, sí, otra exclusiva más del Heraldo de Henares, además en la sección de tribunales, que todos los lectores que conocen, que es el periódico de referencia de información de tribunales de la provincia y casi de la región, además con análisis profundo y conocimiento de hechos, después de más de 40 años de trabajo en tribunales. Entonces, Víctor Sanvidal empezó enfrentándose, bueno, ha tenido varios procedimientos desde que dejó de ser del PSOE, porque todos estos delitos, supuestos delitos que se están juzgando ahora y que algunos han salido con condena absolutoria y otros con condenatoria, como este que vamos a hablar, se cometieron durante su etapa como alcalde socialista de Fontanar, 2015 a 2019. Ahí están las fotos, las listas electorales con foto, con Paje, con Bellido y demás. Que ahora parece que se quieren desligar, como de Ábalos y de Cerdán. No, mire, es que eran dos que pasaban por aquí. Llevaban en coche a Sánchez, pero ni lo conocían. Vamos, es que Sánchez ni los nombró, pues lo mismo. Con Víctor Sanvidal ahora parece que nadie en el PSOE de Guadalajara ni de Castilla-La Mancha lo conocía cuando eran uña y carne, Bellido y él. Bueno, pues Víctor Sanvidal empezó, cuando dejó de ser del PSOE, con una petición de pena de la Fiscalía, algo brutal, descomunal, además con unas actuaciones desmesuradas, como ha pasado con el novio de la pareja, con el novio de Ayuso, ¿no? Que dependiendo de quién parezca que es el acusado, parece que la Fiscalía a veces toma más interés o menos. Vimos que a Irízar y a Bellido la Fiscalía dijo que aunque habían adjudicado, le había adjudicado el uno al otro 500.000 euros en contratos a dedo de menor cuantía, algunos de 20.000 euros, pues que no tenían por qué saber, vamos, que eso no era, que era irregular, pero que vamos, que pelillos a la mar, dos licenciados en Derecho, ¿no? Y sin embargo, a Víctor Sanvidal, por 3.000 euros que hacen todos los ayuntamientos de la provincia, que es para cuando van a hacer una caldereta popular, unas fiestas, recogen dinero de los vecinos, luego van y lo pagan, compran la caldereta, tal, incluso a veces el concejal se lo lleva en un sobre a su casa, al día siguiente va y le va al frutero y al panadero y lo paga. Bueno, pues parece ser que Víctor Sanvidal, algún dinero de este que se ponían los vecinos para las ferias, que le votaban masivamente, no lo olvidemos incluso cuando estaba imputado, pues que se lo llevó para casa y no lo devolvió. Según la sentencia, 3.000 y pico euros. Pues la fiscalía le llegó a pedir 10 años de prisión. Cuando se celebró el primer juicio, después de varias absoluciones por otros juicios similares, cuando se celebró el primer juicio por este último asunto, se le condenó a 5 años, es decir, a la mitad de lo que pedía de la Fiscalía. De hecho, de los 5 imputados que pedía la Fiscalía, solo acabó condenando a 2, que eran el director de los cursos de formación, el director del centro del vivero de presas, y San Vidal. Al otro lo condenaron a 2 años y pico y a San Vidal a 5 años. Recurrieron al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha le ha rebajado la condena al director de los cursos de formación a 1 año y pico, con lo cual ese señor casi seguro no entrará en la cárcel de ninguna manera, y porque la ley prevé la suspensión cuando no son condenas superiores a los 2 años, y a Víctor Sanvidal le baja de 5 años por malversación en concurso con falsedad a 2 años, porque le quita la falsedad. Le dice que no eran facturas falsas, no se puede demostrar que eran facturas falsas porque los bienes se compraron, no se falsificó nada. Pero la malversación sí, y la rebaja de 5.000 y pico euros que pedía la Fiscalía a 2.000, a 3.000. Entonces, Víctor Sanvidal ahora tiene de su lado una rebaja de condena, que es delincuente primario, como dice la ley, es decir, la primera condena en un delito grave que se le impone, y puede solicitar la suspensión de la pena. Ujú. Que el juez se la admita o no es harina de otro costal, porque acordaros del caso de Isabel Pantoja, solo tenía 18 meses de condena y como es potestativo del juez a instancia del fiscal que pide, informa favorablemente que sí o que no, pues dijo que Isabel Pantoja, como el delito era muy grave, que arcas públicas, que escándalo social, alarma, pues Sí. fue a la cárcel Isabel Pantoja 18 meses, acordaros, ¿no? Mm. Pues a Víctor Sanvidal le puede ocurrir lo mismo, que el juez ejecutor de la pena Ujú. pues diga, no, porque es un delito grave de dinero público y Ujú. no se la suspenda, pero por 3.000 euros, José Luis, yo creo que se la van a suspender, no va a entrar en la cárcel. También estaremos pendientes de ese tema. Vamos a ir avanzando porque hay más temas que te quiero
preguntar y el siguiente nos lleva hasta Azuqueca, hasta la inseguridad que hay en Azuqueca. Dos hombres han sido detenidos por detención ilegal y lesiones a un tercero en lo que parecía ser pues un lío de drogas entre diferentes proveedores, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, parece ser que era una la retenida, según las fuentes, porque la Guardia Civil, lo que hablábamos antes, en la provincia de Guadalajara, tanto la clase política como las instituciones, la información es nula. Ni el Ayuntamiento de Guadalajara ni el Ayuntamiento de Azuqueca, por hablar de los más grandes, informan absolutamente de nada que no tenga nada que ver con propaganda. Tema de sucesos, tema que interesan a la sociedad, se oculta todo. La Guardia Civil te da las noticias una semana después, solo cuando hay detenidos. No te informa en directo, por ejemplo, los periodistas que trabajamos como en el Heraldo, para también parte del corredor de Henares y la provincia de Guadalajara, pues vemos el 112 de Madrid y vemos el 112 de Castilla-La Mancha. El 112 de Castilla-La Mancha puede estar una semana, 10 días, habiendo sucesos todos los días en los que han intervenido las ambulancias del 112 sin dar una sola información u ocultando las informaciones. La Guardia Civil de Madrid, los periodistas que estamos suscritos al grupo de información de la Guardia Civil de Madrid, recibimos informaciones casi en directo. Así todo. Sin embargo, en Castilla-La Mancha ni la Guardia Civil, ni el 112, ni los ayuntamientos grandes como Guadalajara, Azuqueca, informan absolutamente de nada que importa a la sociedad. Pues sí, está muy bien la propaganda política y demás, que el alcalde o el concejal ha visitado unas obras que no le importa a nadie más que al alcalde, al concejal y al periódico que recibe publicidad por publicar eso, pero a nadie más le interesa. Pues en Azuqueca de vez en cuando nos vamos enterando y de lo poco que nos vamos enterando, cada día más. El corredor de Henares está muy mal a nivel de delincuencia, pero Azuqueca de Henares se lleva la palma. Todos los días, José Luis, tú sabes que cada 2 o 3 días tenemos conocimiento, o bien a través de las fuentes institucionales, o bien fuera de las fuentes institucionales, de hechos de delincuencia y bastante grave. Mira, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de vuelcos de droga, estamos hablando de mafias organizadas de prostitución, de tráfico de drogas, de estafas a nivel internacional. Yo creo que la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio del Interior se tendrían que tomar más en serio la protección de los ciudadanos de la provincia de Guadalajara en general y del corredor de Henares, incluida Azuqueca de Henares en particular. Así es. Hay muchísima gente allí en Azúcar de Henares, muchísima gente que ha venido. La proximidad a Madrid siempre también es un factor de riesgo y la verdad es que parece que ni se hace nada ni se quiere contar lo que hacen otros. Seguimos avanzando, tenemos tiempo todavía para hablar de un lamentable suceso. Fallece de un infarto un trabajador forestal del GEACAM mientras realizaba labores de desbroce de maleza en un monte de Condemios. Esto es lo que reza el titular del Heraldo de Linares. Cuéntanos. Sí, además otra exclusiva del Heraldo de Henares, porque además se intentó ocultar ya hemos dicho, ni el 112 ha dicho nada. Es curioso porque estuvieron las ambulancias, los servicios sanitarios atendiendo durante más de media hora, intentando recuperar a esta persona, a este trabajador del GEACAN forestal. Hay dudas respecto a qué labor estaba desempeñando en ese momento, si eran labores propias de su cargo o estaban haciendo labores que no eran propias de su cargo. Sabes que ahora están haciendo desbroce de los montes y demás. Parece ser que estaba metido en una alcantarilla, en una arqueta, en una poza, no está claro, y le dio un infarto en ese momento. Es decir, es un accidente laboral, es un siniestro laboral porque ocurrió dentro de su jornada laboral en su puesto de trabajo. Pues esto se quiso ocultar de alguna manera, solo se hizo un pequeño tuit diciendo lamentamos el fallecimiento de nuestro trabajador del Infocan, tal, como si hubiera muerto en la cama, pues después de una larga enfermedad, tranquilito. No, 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 no. Guadalajara y Castilla-La Mancha en general y Guadalajara en particular, ya lo hemos hablado muchas veces, según las cifras del Ministerio de Seguridad Social y de Trabajo, eh, es la provincia que rota entre Cuenca y Guadalajara, que en proporción más accidentes de trabajo sufre, y de hecho muchos mortales. En Castilla-La Mancha, el progresista Paje lleva años y años retrasando la puesta en marcha de los planes de protección y seguridad del trabajo, de la Agencia de Trabajo. Se lo ha reclamado hasta vos, los sindicatos. Da igual, lo que cuesta dinero y no es dinero para pagar cargos, asesores y demás de 80 y 100.000 euros que cobran la mayoría,
A ellos, desde luego, la inflación no les afecta para nada. La clase media, que la han bajado a 20.000 euros al año, ya a ellos no, ellos están en la clase súper rica. Pero los trabajadores, los que se juegan la vida en el campo, en el Geacán, desbrozando el monte o apagando el fuego, ¿no? Esos al final terminan siendo la mayoría mileurista o mil poco eurista, ¿no? Y encima nos quieren ocultar que su muerte se produjo en su puesto de trabajo. Debería reformarse las normas de transparencia de la Junta de Castilla-La Mancha y de las instituciones para que los ciudadanos, al igual que ocurre con los ciudadanos de Madrid, tuviéramos en Castilla-La Mancha también información puntual de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, de por qué se juegan la vida nuestros trabajadores, de a quién atienden nuestros sanitarios, de por qué las ambulancias, como decíamos el otro día, tienen 800.000 kilómetros y no invierte la Junta dinero en ambulancias para que ni el conductor ni el pasajero, es decir, el paciente, se jueguen la vida. Y Ujú. todo esto hay que decirlo y hay que contarlo, y por eso te lo ocultan. Y para eso están medios como el Heraldo de Henares, ¿no? Con información veraz y contrastada, contar todo lo que pasa y todo lo que no te cuentan otros, para que los ciudadanos tengan una opinión clara y una información concreta, concisa y veraz. Ujú. Finalizamos esta conexión, la conexión de esta semana. Tenemos un minutillo, pero hay que hablar, por supuesto, del confinamiento que acaba de decretar la Junta de Castilla-La Mancha, confinamiento de todas las aves de corral para prevenir contagios de la gripe aviar. Esto me parece que va a hacer subir la cesta de la compra en un producto que ya casi era el recurso menos caro, ¿no? Sí, es que socialismo, pues ya sabes, es hambre, es dependencia de los poderes públicos para que te den una ayuda y demás. O sea, a ver, vamos a ser claros. La gripe aviar rula por el mundo toda la vida. De vez en cuando salta un caso. En Nieves, hace un mes o mes y pico, un pato de un parque o una oca de un parque público apareció muerta y descubrieron que tenía, pero fue hace un mes. Y un mes después dicen, no, es que hay 2 casos en toda la región, vamos a confinar todas las gallinas. Pero bueno, si un caso fue hace un mes, ¿por qué no se confinó hace un mes? ¿No? El otro ha sido en Toledo, creo recordar, en Albacete, da igual. Pero si es que primero nos lo dicen los ecologistas, los progresistas, los sistas, que las gallinas tienen que estar al aire libre. Porque si están en una macrogranja, que estamos en contra de las macrogranjas, sufren mucho las pobres y resulta que no podemos criar 1 millón de gallinas para que baje el precio de los huevos y de la carne, para que coman todos los ciudadanos, incluidos los de menos sueldo y pensión, ¿no? Y las dejamos en el campo, disfrutar alegres para que en una explotación solo puedas tener 1.000 gallinas donde antes tenías 1 millón. Claro, subimos el precio de la carne de gallina, bien cuidada, bien hermosa, bien tal. Como se hacía antiguamente, por cierto, que ahora lo han prohibido, lo de tener en las casas porque tienes que tener 1.000 impuestos, 1.000 registros. Y resulta que hay un caso de un pato salvaje que pasa por Lleves, se muere en una fuente y un mes después confinan a todos para encarecerlo, para hacer dudar de la calidad de esa carne, de esos huevos, ¿no? Y mientras nos traemos millones de carne de pollo criado Dios sabe cómo, como los tomates, con aguas fecales, vete tú a saber cómo se descubrió una vez, ¿no? Para meter pollo más barato de Marruecos sin garantía sanitaria, según dicen los expertos, ¿no? Porque las aves españolas, los millones de aves españoles, o los van a sacrificar o los tienen encerrados. Sube, se dispara todo. O sea, la economía va como un cohete, pero para los de 80, 100.000 euros al año. Porque para el pensionista, para el trabajador, para el currante, ¿no? Eh, no se pueden ya ni celebrar un huevo, eso, estas navidades en vez de langostinos, el producto de lujo van a ser unos huevos fritos, José Luis. A este paso, desde luego. En fin, no tenemos tiempo para nada más, simplemente para agradecerte este ratito de, por supuesto, información y, por supuesto, opinión siempre diferenciado lo uno de lo otro. Y para emplazarte a que de aquí a unos días pues volvamos a tener una charla tan ilustrativa como la de hoy. Gracias, Roberto Mangas, director del Heraldo de Henares, y hasta la próxima. Como siempre, un placer hablar contigo y con todos tus oyentes.